Bienvenidos y bienvenidas, soy Rayen Quiroga y vamos a trabajar en esta sección los conceptos fundamentales que diferencia la estadística ambiental, que son datos ambientales, estadísticas ambientales e indicadores ambientales. Entenderlos, manejarlos y diferenciarlos es muy importante a lo largo de todo este curso y vamos a proveer también ejemplos para clarificar más allá de las definiciones exhaustivas a qué nos referimos cuando utilizamos estos tres conceptos de la estadística ambiental. Adelante. Continuemos con lo que vamos ahora a definir, que son los datos, las estadísticas, los indicadores y algunos índices para diferenciar y desambiguar estos conceptos que son realmente muy importantes en el trabajo estadístico de los países, de las agencias, de todos los que producimos y también de todos los que usamos estos conceptos. Muchas veces se utilizan en forma indistinta, como si fueran sinónimos coloquialmente. Los datos no son lo mismo que las estadísticas. Las estadísticas, que son series básicas, multipropósito, densas, no son lo mismo que los conjuntos de indicadores ambientales. Son muy distintos y los vamos a diferenciar desde dos perspectivas. La primera perspectiva, que vamos a ver unas láminas más adelante, tienen que ver con el momento en la cadena de producción, desde materia prima hasta productos sintetizados, seleccionados y muy procesados. Esa es una forma en que se pueden diferenciar estos conceptos que a la vez son productos. Y la segunda forma es diferenciarlos desde la perspectiva de hacia quién van dirigidos los productos, series estadísticas, indicadores y cuentas, que van a llenar objetivos analíticos distintos y son utilizados por usuarios diferentes. De manera que desde el punto de vista estadístico, dato, microdato, estadística, indicadores, cuentas ambientales constituyen conceptos claramente diferenciados que es importante manejar adecuadamente en este curso. El procesamiento estadístico parte desde los microdatos que se generan, por ejemplo, en la aplicación de una encuesta como instrumento de levantamiento primario de datos, y esos microdatos pues están codificados, pasan a una base de datos y de ahí se pueden realizar la producción de unos datos que ya son un poquito más agregados, y esos datos, al ser selectos, validados, en fin, que se estructuren, se tabulen, entonces podemos de ahí obtener algunas estadísticas o series estadísticas. Y finalmente podemos construir a partir de esas estadísticas robustas, revisadas, como las vamos a definir más adelante, indicadores y también cuentas. Como se puede ver en esta lámina que ilustra una cadena productiva, se parte desde el lado izquierdo, donde podemos mirar que existe primero que nada una producción primaria de datos que pueden ser originados en percepción remota, en las distintas fuentes de la estadística ambiental, en estaciones de monitoreo de la calidad del aire en una ciudad, pueden ser originados también en registros administrativos de las autoridades ambientales, y también pueden ser producidos por investigación, por modelamiento, así como pueden ser utilizados a partir de el tipo de fuente más tradicional y utilizada también en los dominios de la estadística económica y social, que son los censos y las encuestas. Más adelante vamos a tener una presentación en donde se van a explicar los tipos de fuente y qué tipos de datos se pueden obtener de los 5
tipos de fuentes de la estadística ambiental y cuáles son sus ventajas y desventajas. En este momento lo que nos interesa rescatar es que en primera instancia nosotros tenemos los datos que constituyen la materia prima para elaborar los productos que vienen a continuación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los datos para que estos se conviertan en series estadísticas propiamente tal? 3 cosas. Número 1, validarlos, que significa examinarlos con mucho detenimiento, purgar de la serie aquellos valores extremos, los outliers y todo lo que signifique alarmas, digamos, en el sentido de que hay datos ahí que no constituyen y no se comportan como es esperado. Y si no se comportan como es esperado, hay que hablar con el informante, con el experto, con quien realizó la producción primaria de estos datos y llegar a un consenso si esos datos pueden continuar, digamos, en la cadena productiva o tenemos que deshacernos de algunos de ellos. Ese proceso de validación en el ámbito tan transversal de la estadística ambiental pues requiere el concurso de varias técnicas porque depende del tipo de dato y del área temática de que se trate. No es lo mismo validar datos que provienen de una encuesta que validar datos que vienen, por ejemplo, de cobertura boscosa a través de percepción remota. El segundo elemento que diferencia los datos de las series estadísticas es que a los datos les tenemos que dar una estructura, o sea, tabularlos, ordenarlos en una forma que hagan sentido para el usuario. La estructuración, el ordenamiento es muy importante porque los datos pues se definen como desestructurados y las series estadísticas están ordenaditas de tal manera que sin ninguna duda uno puede entender qué es lo que se está presentando como serie estadística básica. Y finalmente, el tercer paso grueso es la descripción del proceso en el que se produjeron esos datos en forma primaria y se convirtieron en series estadísticas. A menudo nos referimos a la descripción como metadatos. La verdad es que utilizamos fichas técnicas o fichas metodológicas que describen exhaustivamente cuál es la manera desde que los datos se originan, cómo se procesan, cómo se validan, cuál es la fórmula de cálculo, cuál es la fuente, cuál es la definición o la frontera que necesitamos comprender para poder entonces trabajar hacia adelante en forma comparable espacial y temporalmente. Por tanto, los metadatos o la descripción de los datos que también acompañan a las estadísticas, a los indicadores y a las cuentas son descripciones sobre las descripciones, o sea, información de la información y básicamente se refiere a que los datos no se pueden procesar y convertir en series estadísticas sin que haya una documentación exhaustiva de todo el proceso y de las decisiones que se tomaron para convertir los datos en series estadísticas. Por tanto, datos, validación, estructuración y descripción ya nos genera lo que nosotros llamamos en este ámbito series estadísticas o conjuntos de estadísticas ambientales básicas y cuyo producto pues se genera habitualmente, se difunde a través de compendios y de anuarios estadísticos ambientales o de capítulos de, como tenemos en CEPAL, el capítulo de indicadores y estadísticas ambientales y de recursos naturales de América Latina y el Caribe dentro de un anuario general de estadísticas. Y también se difunden con creciente frecuencia en bases de datos que el usuario puede manipular y utilizar para realizar las salidas de información que necesite. Entonces, de las series estadísticas, ¿cómo se pasa a los indicadores? Pues realizando un proceso de selección y procesamiento. Como decíamos, para utilizar las series estadísticas, que muchas veces no están dirigidas por su nivel de detalle y por el gran volumen de información que contienen, no están dirigidas a los decisores ni a la ciudadanía,
es menester transformar estas series estadísticas en información más sintética y utilizada. Una de las salidas que es importante considerar en este punto son los conjuntos de indicadores ambientales. ¿Y cómo se transforman? Pues las series estadísticas se seleccionan, se procesan, se eligen, se agregan y se combinan, por ejemplo, a través de proporciones, de tasas de crecimiento, e incluso se traen a estos indicadores datos y estadísticas tanto del área económica como social y demográfica, y al combinarlos en una manera decidora, significativa, se puede producir entonces finalmente el resultado que son los indicadores ambientales. Los indicadores ambientales son propósito específico y cumplen una serie de criterios de selección porque son conjuntos de información cuantitativa ultra selectos y que han sido elegidos dentro de un conjunto de potenciales por su gran capacidad indicativa, literalmente. De las estadísticas ambientales también, al ser integradas con las estadísticas económicas, sobre todo las cuentas nacionales y las estadísticas básicas económicas, al integrar esto junto con las estadísticas ambientales, se utiliza una recomendación estadística internacional que es el SCAE, lo vamos a ver más adelante, para construir los sistemas de cuentas económico-ambientales. Estos sistemas de contabilidad son, por decirlo así, el engranaje que une aquellos aspectos de la economía con el ambiente desde el punto de vista contable. Entonces, para definir con un poquito más de rigurosidad estos tres momentos en que acabamos de describir que se dan dentro de un proceso continuo de producción, tenemos en primer lugar los datos ambientales, que son conjuntos de observaciones y medidas sobre aspectos del ambiente y sus procesos relacionados. Como ya habíamos dicho, estos datos son levantados, compilados a través de encuestas, de censos y otros tipos de fuentes por las oficinas nacionales de estadística y también por otras agencias de los sistemas nacionales de estadística en cada país. Las otras fuentes que ya dijimos también, estaciones de monitoreo, percepción remota, estimaciones, incluso estudios científicos a menudo generan datos que, si bien no son necesariamente continuos, son datos, y las características principales que esta información se genera en forma como materia prima que no está bien estructurada, no es necesariamente válida y necesita unos procesos de depuración, estructuración y descripción exhaustiva para poder construir lo segundo, que son las series estadísticas ambientales. ¿Cómo las definimos? En forma simple, para propósitos de este curso solamente, como conjuntos de datos que han sido sistematizados, estructurados, validados y descritos de acuerdo a las definiciones internacionalmente aceptadas o en su defecto a la definición nacional oficial y de acuerdo a métodos, estándares y procedimientos estadísticos. De esta manera pueden ser transformados en estadísticas significativas que describen el estado y la tendencia de distintos aspectos del ambiente y de los principales procesos antrópicos y sociales que lo afectan, y viceversa, cómo los cambios en las diversas dinámicas ambientales a su vez afectan a las personas y a los ecosistemas. Por tanto, no todos los datos ambientales que son producidos se convierten finalmente en estadísticas, depende del propósito informativo específico. El marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales, MEDEA, provee un marco estadístico que es la recomendación internacional de la Statistical Commission, que nos ayuda a identificar las estadísticas ambientales
que las estructura dentro de un marco de multicapas, como vamos a ver más adelante, que sintetiza y agrega los datos ambientales en todas las amplias temáticas que se cubren en el dominio de las estadísticas ambientales para poder construir series de estadísticas e indicadores de acuerdo a la recomendación internacional. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las estadísticas ambientales producidas, ya presentadas para diseminación en una tabla. Como vemos, la tabla ordena información que ya está evidentemente validada y que es presentada en un formato de tabulación, un ejemplo clásico, digamos, de lo que es una tabla de estadística ambiental. En este caso, la recolección de residuos. El tercer momento en esta cadena productiva son los indicadores ambientales. Como podemos ver, los indicadores ambientales son combinaciones de estadísticas o de una estadística que es significativa y que se relaciona y define para comunicarse en un contexto. El mensaje que muestra un indicador es inequívoco y no requiere de experticia para ser decodificado, comprendido, asimilado. Los indicadores, son como estadísticas superpotentes que son cuidadosamente seleccionadas para transmitir un mensaje particular. Su propósito es establecer y cuantificar tendencias y contribuir en el proceso de monitoreo, de seguimiento y evaluación de la dirección actual y hacia adelante en que se están manifestando aspectos del ambiente y su relación con la sociedad y los humanos en función de que se acerque o no hacia metas y normas que han sido determinadas por el país, por la ciudad o por el espacio territorial correspondiente. También sirven para evaluar el avance, el impacto de los programas y los instrumentos de intervención en la búsqueda de objetivos ambientales y de desarrollo sostenible. Y nos permiten objetivar cómo han ocurrido los cambios medidos en una condición o ámbito específico a lo largo de tiempo y a través del espacio. Los indicadores ambientales y los indicadores que también contienen en parte indicadores ambientales existen, digamos, desde hace mucho tiempo, se remontan globalmente a la era de la Agenda 21 de Río en el año 92 y también últimamente están cada vez más presentes en la Agenda 2030, dentro de los cuales podemos resaltar los indicadores ambientales de los ODS, que constituyen más de la mitad de los indicadores y 2/3 de las metas de los ODS, los indicadores de Sentai, que se refieren a desastres, la iniciativa ILAC, que permanece en nuestra región, y así también, y con el mismo nivel de importancia, existen indicadores ambientales en políticas y planes nacionales de desarrollo que proponen y organizan para su monitoreo conjuntos de indicadores ambientales que debemos tomar en cuenta. Aquí hay un ejemplo. Como ven, los indicadores no se presentan en tablas, sino habitualmente en gráficos y mapas. De manera muy clara muestra aquí en la región completa de América Latina y el Caribe cómo se ha ido perdiendo cobertura forestal del territorio terrestre, y se muestra aquí que desde el 90 al 2015 se han perdido 97 millones de hectáreas de bosque. Y además se le agrega un contexto explicativo, equivale a más del total de la superficie total de un país grande como es Venezuela. Entonces aquí se denota la pérdida en forma inequívoca, y además este indicador nos muestra pues tanto el porcentaje de cobertura boscosa del territorio regional, que está en la línea roja,
que bajó del 51% hasta el 46%, y con las barras se indica los miles de hectáreas. Literalmente es un indicador potente debido a que nos permite mirar ambas cosas al mismo tiempo. Otro caso especial de los indicadores son los índices, que se definen como una medida compuesta de varias variables y que es más compleja porque combina y sintetiza más de un indicador y o estadística que se ponderan al interior de un solo índice. Hay ejemplos de varias agencias y de institutos de investigación que se han llevado adelante en el área de estadísticas e indicadores ambientales, como el Living Planet Index, el Environmental Sustainability Index, el Environmental Performance Index, y todos ellos tienen ventajas y desventajas como todos los índices. No es que los índices ambientales tengan más desventajas o ventajas, sino que son características habituales de todos los índices compuestos que existen, como el IPC, el índice de desarrollo humano, etc. Las ventajas de los indicadores de tipo índice es que proveen una medida sumaria muy valiosa que tiene ventajas comunicativas y pueden servir para incrementar la conciencia ciudadana y alertar e impulsar a los decisores a intervenir sobre los procesos de deterioro, por ejemplo, en forma rápida. Pero sus posibles limitaciones es que pues se discute mucho sobre su solidez metodológica, los métodos de ponderación de las variables constitutivas del índice. Todas las variables tienen el mismo peso dentro del índice o se le otorga pesos distintos y por qué. Y también se discute mucho respecto de qué variables quedan finalmente incorporadas al índice, son constitutivas del índice y cuáles variables quedan por fuera y por qué. Y finalmente, como cualquier indicador, pues también se refiere la literatura a la calidad de los datos subyacentes, que pueden ser también de distinta calidad las diferentes componentes del índice, y entonces cuestionan la robustez del índice en general, ¿no? Entonces, aquí hay simplemente un ejemplo que es el Living Planet Index, donde se ve la disminución clarísima de las especies, tanto marinas como terrestres, de las últimas décadas, y se puede mirar los intervalos de confianza y la línea en el centro, que es la pérdida en algunos de los casos muy significativa, ¿no es verdad? Sobre todo en algunas de las especies. Este es un índice que más adelante podrá ser discutido, pero en este momento la idea era ponerlo aquí como una forma de ilustrar el concepto de índice. Tenemos también que tener precaución que no toda la información cuantitativa se puede presentar en forma de indicador. A veces la información cuantitativa con la que se cuenta es discontinua, atomizada o proviene solo de un estudio puntual, y en el dominio emergente de la estadística ambiental esto no es extraño. De hecho, como es un nuevo área de desarrollo estadístico para todos los países del orbe, no solamente en los países de América Latina y el Caribe, muchas veces contamos con información cuantitativa valiosísima que proviene de un estudio, de una investigación puntual, que no alcanza para sostener a lo largo de tiempo un indicador porque no tiene la periodicidad de actualización, no hay plan o no hay recursos para sostener en el tiempo su actualización, y que nos genera información importante. En estos casos, nosotros recurrimos, pensamos, y en general es lo que se realiza en los países, que esta información cuantitativa, aunque no alcanza para construir indicadores, pueden ser presentados en forma gráficamente muy atractiva a través de infografías. Y estas infografías nos permiten
mostrar una fotografía de lo que está ocurriendo en algunos aspectos que no necesariamente pueden ser, digamos, sujeto de constituir uno de un indicador dentro de un sistema de indicadores que tiene como característica su capacidad de ser actualizado en el tiempo en forma comparable. Con esto no queremos decir que en este ejemplo en particular estos datos no se puedan transformar en indicadores, porque varios de ellos sí pueden. Lo que queremos mostrar es, miren la potencia de una infografía, ¿no? Que combina información cuantitativa de varios aspectos y la contextualiza. Entonces, en los talleres presenciales, nosotros siempre recomendamos construir infografías cuando los indicadores no pueden ser, por ejemplo, en el área de biodiversidad, donde escasean mucho los datos, en el área de agua, no pueden ser sostenidos en el tiempo y se pueden generar otros productos de información cuantitativa como son las infografías. Ahora bien, tenemos aquí otra manera de comprender la diferencia entre estadística, indicadores y cuentas. Los datos quedan fuera porque ya sabemos que son materia prima, no son productos que van a dar al público en general, que no se difunden al público en general, y desde la perspectiva de la producción, la difusión y quiénes son los usuarios de esta información, podemos mirar aquí otras diferencias que nos permiten distinguir las estadísticas de los indicadores y de las cuentas. Por ejemplo, las estadísticas tienen como elementos primordial, su característica es que son altamente voluminosas y multipropósito y están dirigidas para el uso de expertos y de analistas para elaborar informes sobre el estado del ambiente, tributar a reportes de políticas y acuerdos multilaterales, sirven para compilar distintos aspectos de las cuentas ambientales y se requieren para construir indicadores, por ejemplo los indicadores ambientales de los ODS y de Sendai. Se presentan, como ya habíamos dicho, en forma de tablas, cuadros, compendios estadísticos y bases de datos. Sin embargo, los indicadores ambientales tienen como propósito informar elementos específicos de políticas y programas y al revés de las estadísticas sus conjuntos son números limitados de indicadores ultrapotentes, no son voluminosos. En este sentido son súper seleccionados. Siempre decimos los indicadores ambientales se construyen a partir de una respuesta a una demanda de un usuario, de un decisor, de la ciudadanía, y no compendiando todo lo que existe, ¿no? Entonces, esa es otra manera de diferenciarlo. Los indicadores están directamente dirigidos, su diseminación para el uso ciudadano, de decisores, de autoridades, y no requieren experticia alguna para ser decodificados, porque vienen presentados en una forma de contexto y de explicación de lo que muestra el indicador. Entonces, esta forma también nos permite diferenciarlos a través de los usos y a través de sus características. Y finalmente quisiéramos mostrar esta tabla que relaciona las estadísticas, los indicadores y las cuentas desde otra óptica mucho más técnica y metodológica, que es en el proceso de producción que antes mostramos de izquierda a derecha, ahora la estamos mostrando de abajo hacia arriba, desde los datos hasta las estadísticas y los indicadores y las cuentas, y cómo cada uno de los pasos o de los productos que acabamos de mostrar están regidos, normados por recomendaciones estadísticas internacionales que elaboran grupos de expertos a lo largo del mundo y que son hechas por mandato de la Statistical Commission de las Naciones Unidas, que es el órgano que nos orienta en el trabajo estadístico.
y que reúne anualmente a los directores de estadística y a las agencias involucradas en la producción y en el uso de las estadísticas de todos los dominios estadísticos, ¿no? Entonces, la Statcom manda, por decirlo así, a un grupo de expertos mundiales para que hagan estas recomendaciones conforme a las mejores prácticas, a las experiencias y a las capacidades y necesidades que tienen los países miembros del sistema de las Naciones Unidas. En este esquema podemos ver que en la parte de abajo se encuentran los datos y las estadísticas de otros dominios, como el dominio económico, social y demográfico, en rosado y en anaranjado, y los datos ambientales que constituyen la materia prima. Estos datos se articulan, se construyen, se validan y pues se describen a través de la recomendación estadística que se llama el MEDEA, el Marco para el Desarrollo de la Estadística Ambiental. Hay una fotito ahí de su portada, es un texto de 350 páginas que nos ayuda a construir este producto en particular, que son las series estadísticas ambientales multipropósito, y de estas estadísticas se pueden derivar directamente varios de los indicadores que están en los marcos globales y también en los planes nacionales de desarrollo. Estas estadísticas ambientales, a su vez, pueden alimentar, junto con el sistema de cuentas nacionales, al marco central de cuentas ambientales, económicas, y también al marco de cuentas ecosistémicas experimentales, de donde de manera coherente y articulada también se pueden derivar indicadores para las mismas necesidades. Por lo tanto, en esta lámina se muestra que todos los productos de estadísticas y de cuentas están, por decirlo así, bastante desarrollados, las metodologías internacionalmente aceptadas. Estos son solo los manuales centrales, pero cada uno de estos manuales tiene herramientas conexas que ayudan en la compilación y en el levantamiento, en el procesamiento, para que las resultantes sean de la mejor calidad y de la mejor comparabilidad posible. Y por supuesto los países pues las siguen y las adaptan a sus circunstancias para poder generar estas estadísticas, ¿no? Estos indicadores y estos sistemas de cuentas económico-ambientales. Por lo tanto, agradecemos por el momento. Esto era lo que queríamos comentarles, y a continuación vamos a hacer un recorrido más profundo por el procesamiento desde los datos hasta los indicadores en cada una de sus etapas, y eso es lo que viene a continuación. Muchas gracias.